Hablamos ahora de los pueblos indígenas de nuestro país, hablamos de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Sandra Ceballos. ¿Qué tal, Sandra? Buen comienzo Hola, de ¿qué año. tal, Silvia? Buen comienzo de año para todos y todas. Efectivamente, aquí estamos. Me parece importante empezar el año hablando de que este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional, de nuestra Constitución Nacional Argentina, y en lo que respecta a pueblos indígenas fue un cambio sustancial, ¿no? Fue un cambio de paradigma de lo que decía en la Constitución de 1853 a esta hay un mundo, ¿no? Y ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Por qué? Porque antes se refería al trato pacífico con los indios, con lo cual ya demostraba que se Había los consideraba belicosidad. violentos, Claro. salvajes, ¿no? También decía promover su conversión al catolicismo, o sea que desde el año 13 había libertad de cultos, pero a ellos había que convertirlos al catolicismo, ¿no? En el año 94, y después de un gran pacto social, como debe ser toda reforma constitucional, ¿no? Se aprueban por unanimidad los constituyentes esta lista de derechos importantes que tiene que ver, que es el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, donde se reconoce el derecho a la identidad, el derecho a tener una personería jurídica por sus comunidades, el derecho a la educación intercultural bilingüe, o sea, que la lengua no sea un escollo, una traba para poder aprender, ¿no? Para poder recibir la enseñanza pública y gratuita. También y sobre todo es el tema de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? Y Un tema controvertido y que está más vigente que nunca, ¿no? Con la derogación de algunas de las leyes. Exactamente, porque pareciera que se ensalza la propiedad privada, que sin lugar a dudas está legislada de diversos tratados y nuestro Código Civil y Comercial, en fin. Pero la propiedad comunitaria, que es colectiva, que es ancestral, está reconocida en la Constitución Nacional y está bueno que lo traigamos y que lo difundamos, ¿no? También la participación en la gestión de sus recursos naturales. O sea, otro tema fundamental cuando hablamos de litio, cuando hablamos de explotación. De petróleo. Claro, estamos hablando de, se violan sus derechos porque ellos también tienen derecho a participar. No es exclusivo, las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos naturales que están dentro de su jurisdicción, pero tienen que sentarse a dialogar con las comunidades que allí habitan, porque a ellos les cabe esta cláusula constitucional y también lo que dice un tratado, que quería mencionar, lo que es el convenio 169 de la OIT, que se refiere al derecho a la consulta. ¿Por qué? Porque van a ser afectados. ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Los estados, a través de, cada vez que van a tomar medidas legislativas o administrativas, deben hacer partícipes y consultar a los pueblos interesados. Así que existe una amplia normativa que es, decíamos, el tratado, convenio 169 de la OIT. Los estados tienen la obligación de respetar lo que suscriben, ¿no? Es una ley básica. Y también hay una Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que nos fija el piso mínimo de derechos, ¿no? Que además fue un avance para dejar atrás la colonización, ¿no? Y el convenio 169 además los define como aquellos que vivían en estados dentro de fronteras que les fueron impuestas y que sufrieron la colonización. Todo esto estamos hablando no de un romanticismo ni porque nos gusta, sino porque es ley, y creo que todo estado aspira a vivir, ¿no? En estado de derecho, ¿no? Así que es nuestro desafío. Lo tomamos como avances, porque mucho se ha hecho al respecto, las declaraciones con participación indígena, las leyes que se han promovido con amplia participación indígena, pero el desafío es en nuestro país respetar esos derechos. Así que para eso también tenemos que traerlos a la luz, al presente, y hablar siempre tratando de promover la erradicación del racismo que sigue existiendo. Así que para todos ellos que están mirando la televisión pública de Argentina, hermanos y hermanas de pueblos indígenas, también buen comienzo de esta nueva etapa del año gregoriano. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. La ratificación para el comienzo del 2024 de todos estos derechos contemplados, entre otras cosas, en la Constitución es más que importante. Gracias.